En un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid llamado El Escorial, Carlos Mendoza vivía una vida que, desde fuera, parecía ideal. Tenía 48 años y era el dueño de una cadena de restaurantes de comida rápida que había levantado desde cero, expandiéndose por varias provincias de Castilla-La Mancha y Madrid. Comenzó con un modesto bocadillo en una esquina y, tras 15 años de trabajo incansable, ahora manejaba 27 locales. Su esposa, Laura, y él tenían 4 hijos: Adrián, de 17 años, una mezcla de rebeldía y responsabilidad; Marta, de 15, siempre envuelta en algún proyecto artístico; Lucas, de 12, el pequeño terremoto de la casa; y la pequeña Alba, de apenas 9, la mimada de la familia. Aquella tarde de viernes, Laura regresó de un congreso educativo en Valencia con un brillo en los ojos que parecía sacado de una película. Llevaba un vestido rojo pasión, ceñido al cuerpo, que resaltaba sus curvas con una elegancia natural. Sus zapatos de tacón, aunque incómodos para el día a día, brillaban como si estuviera lista para una alfombra roja. Su maquillaje, impecable, era más profesional que el habitual y un aroma a jazmín acompañaba cada paso suyo por la casa. Canturreaba y organizaba la cocina con entusiasmo, algo que Carlos debería haber celebrado, pero un pequeño escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué tal el congreso?, preguntó mientras le ayudaba a subir las maletas. Increíble, Carlos. Me siento como si hubiera descubierto el secreto para cambiar el mundo de la educación, respondió Laura con una sonrisa que parecía esconder algo más. Durante años, Carlos había estado consumido por su negocio, trabajando más de 60 horas semanales sin descanso. La casa la manejaba Laura, quien siempre estaba presente en las reuniones del colegio, las actividades de los niños y las asociaciones de padres. Pero últimamente, había notado cambios sutiles: la ropa más cara, el maquillaje profesional, los perfumes que antes no usaba. Y esas conferencias, ahora frecuentes y a ciudades lejanas, le parecían más que simples cursos de formación. Su padre, don Miguel, de 72 años, hombre sabio y directo, le había dado un consejo años atrás mientras bebían unas cañas en la terraza de la taberna local: Carlos, hijo, cuando la mujer empieza a cambiar sin razón aparente, hay gato encerrado. No ignores lo que dice el corazón. Pero Carlos, orgulloso y confiado, había preferido creer en la sinceridad de Laura. El congreso en Valencia había sido la gota que colmó el vaso. Laura volvió radiante, hablando de métodos innovadores de aprendizaje y defensa escolar, pero algo en su voz sonaba falso, como un guión memorizado para convencerlo a él. Esa noche, fue más cariñosa que nunca en la cama, pero Carlos no pudo quitarse la sensación de que algo no encajaba. 3 semanas después, impulsado por la insistencia de su padre y el creciente desconcierto, contrató a un detective privado, Javier Montes, especialista en casos domésticos. En apenas unos días, llegó la noticia que heló la sangre de Carlos. Laura se reunía regularmente con 2 hombres. Uno era un profesor del instituto donde estudiaban Marta y Adrián, llamado Sergio Castillo, y el otro, nada menos que el viejo amigo de su padre, don Enrique, un hombre que había sido como un tío para sus hijos durante más de 20 años. ¿Enrique? Carlos apenas podía creerlo. ¿Estás seguro? Seguro. Hay fotos de ellos entrando juntos en hoteles, mientras Laura te decía que estaba en congresos, respondió Javier con voz grave. Y las reuniones con el profesor son recientes, cafés que terminan en largas tardes en el apartamento de él. La traición no solo venía de su mujer. También del hombre que su padre había considerado un hermano. Carlos se sentó en su despacho, mirando la foto de familia en la mesa: 4 niños inocentes, ajenos al terremoto que se avecinaba. La mujer que amaba, ahora parecía una desconocida con una sonrisa que solo ocultaba mentiras. Esa noche, el aire en la casa estaba cargado de tensión. Carlos evitó mirar a Laura durante la cena, cada palabra suya era un puñal invisible. Sabía que el fin de la mentira había comenzado, aunque aún no imaginaba la magnitud de la verdad que estaba a punto de descubrir. Pero lo que Carlos no sabía era que aquel congreso, que parecía solo un evento educativo, había sido el inicio de un juego mucho más oscuro, y que la verdad que buscaba estaba enterrada mucho más profundo de lo que podía imaginar. Pasaron unas semanas desde aquella revelación inicial, y Carlos se sumergió en una investigación silenciosa, casi obsesiva.
No solo quería pruebas, quería la verdad absoluta, algo que no pudiera ser cuestionado en un juzgado ni en la mirada de sus hijos. Por eso, con la ayuda de Javier, decidió dar un paso que cambiaría todo, un análisis de ADN a sus 4 hijos. No fue fácil conseguir las muestras sin levantar sospechas. Carlos, con la paciencia de un ladrón de escenas, recogió un vaso de agua de Adrián tras el desayuno, algunos mechones de cabello de Marta del cepillo del baño, el cepillo de dientes de Lucas y la pajita de un zumo de Alba. Todo lo hizo con la precisión de un cirujano, mientras en su mente resonaban las palabras de su padre: confía en tus instintos. Una mañana gris de otoño, en la oficina de su empresa, abrió el sobre con los resultados. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Leyó una y otra vez, incapaz de asimilar lo que los números y las letras le mostraban. Lucas y Alba eran genéticamente suyos, pero Adrián y Marta, sus 2 mayores, no tenían ningún vínculo sanguíneo con él. La realidad le golpeó con la fuerza de un tren. Recordó entonces los rasgos de Adrián, esos ojos verdes que recordaban a don Enrique, la mandíbula fuerte y la sonrisa enigmática, y Marta, con su talento artístico, que siempre había atribuido al lado materno, pero que ahora encajaba en otro puzzle. Aquella misma noche, cuando los niños ya dormían, convocó a Laura en el salón. Ella, vestida con una blusa de seda color vino y unos pantalones de cuero ajustados que acentuaban su figura, parecía una mujer preparada para cualquier batalla, pero su mirada delataba cansancio y miedo. Tenemos que hablar, dijo Carlos, colocando el informe sobre la mesa. No solo sé de tus encuentros con Enrique y con Sergio. Sé que 2 de mis hijos no son míos. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Laura trató de hablar, pero Carlos levantó la mano para callarla. No más mentiras, Laura. No quiero excusas ni lágrimas. Quiero la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, eran el llanto de alguien atrapado en su propia red. Por favor, Carlos, no destruyas a esta familia, susurró. Todo tiene una explicación, pero Carlos ya no estaba dispuesto a escuchar. La mujer que había conocido y amado se había desvanecido tras una máscara que ocultaba años de engaños. Al día siguiente, con la frialdad de quien ha sido traicionado, Carlos contactó a don Enrique para citarlo en el bar de siempre, el rincón del tío Pepe, a mediodía. El lugar, con sus paredes llenas de fotos en sepia y botellas de vino de añadas memorables, parecía testigo silencioso de muchas historias, pero ninguna tan amarga como aquella. Cuando Enrique llegó, con su chaqueta de cuero y su mirada cansada, el aire cambió. Carlos no le dio la bienvenida ni le tendió la mano. Explícame esto, dijo, dejando sobre la mesa una fotografía tomada por Javier que mostraba a Enrique y Laura entrando juntos en un hotel de Valencia. El rostro de Enrique palideció, y sus ojos evitaban los de Carlos. Carlos, no fue así, intentó balbucear. Durante 17 años, interrumpió Carlos. 17 años de mentiras, de engaños. Enrique, has estado jugando a ser abuelo de tu propio hijo mientras traicionabas a mi padre y a mí. El silencio se apoderó del bar, solo roto por el tic-tac de un reloj antiguo colgado en la pared. ¿Pensaste alguna vez en mi padre?, preguntó Carlos con voz fría. En lo que haría sentir a ese hombre de 72 años que te consideraba un hermano. Enrique bajó la cabeza, incapaz de responder. Tienes 48 horas para decírselo tú o lo haré yo, sentenció Carlos, levantándose y dejando al hombre solo, enfrentando el peso de sus secretos. Esa misma tarde, Carlos fue al instituto para enfrentarse a Sergio Castillo, el profesor que había sido la sombra oculta de tantos encuentros furtivos. En la oficina de la directora, una mujer severa y de mirada inquisitiva, Carlos se sintió como un intruso, pero no había marcha atrás. Cuando Sergio entró, su aire seguro se desvaneció al ver la expresión de Carlos. ¿Se trata de las notas de Marta?, preguntó nervioso. No, respondió Carlos con voz firme. Se trata de tu relación con mi esposa y de que eres el padre biológico de mi hija. Sergio se desplomó sobre la silla, incapaz de articular palabra. No lo sabía. Laura nunca me dijo nada, murmuró, derrotado. Ahora ya sabes, dijo Carlos. Puedes elegir, renunciar discretamente o enfrentar las consecuencias públicas. Mientras tanto, en casa, la tormenta estalló. Carlos reunió a sus hijos en el salón, con Laura a su lado,
una mujer quebrada pero aún luchando por mantener lo que quedaba de su mundo. Tenemos que hablar, comenzó Carlos. Lo que os voy a decir cambiará nuestras vidas. Adrián, con la mirada dura, preguntó sin rodeos, ¿os vais a separar? Sí, respondió Carlos. Pero hay más, les explicó todo, las mentiras, las traiciones, la verdad sobre sus padres biológicos. Las lágrimas y gritos llenaron la casa, mientras Lucas y Alba se aferraban a su padre, desconcertados y asustados. Adrián salió disparado hacia la puerta, dejando tras de sí un portazo que resonó como un trueno. Marta subió corriendo a su habitación, sollozando. Laura, rota, susurró, lo siento, nunca quise que esto pasara así. Carlos la miró con dureza, lo rompiste todo desde el momento en que decidiste que yo no era suficiente. Aquella noche, mientras la casa dormía, Carlos encontró a Adrián sentado en el porche, mirando las estrellas. Se sentó a su lado en silencio. ¿Sigo siendo tu padre?, preguntó el joven con voz quebrada. Siempre serás mi hijo, respondió Carlos. La sangre no cambia lo que somos, pero en la penumbra, un mensaje anónimo esperaba en el móvil de Carlos. No todo está descubierto. Lo peor aún está por llegar. La sombra de un misterio mucho más oscuro acechaba en el horizonte. Pasaron los días y la atmósfera en el Escorial se volvió irrespirable. Carlos se despertaba cada mañana con el peso de la traición clavado en el pecho, y la casa, antes refugio de risas y juegos, parecía ahora un escenario de silencios incómodos y miradas esquivas. Laura, siempre impecable pese a todo, aparecía con vestidos entallados de tonos oscuros, tacones altos que resonaban como un eco triste por los pasillos y un perfume que mezclaba vainilla con un toque amargo, como una advertencia sutil de lo que había por descubrir. Una tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, Carlos recibió una llamada inesperada. Era su padre, don Miguel, con voz grave. Carlos, necesito verte. Ya no puedo quedarme callado. En el taller de su padre, rodeado de herramientas y recuerdos del pasado, don Miguel soltó una bomba que hizo temblar aún más los cimientos de la familia Mendoza. He estado investigando a Enrique por mi cuenta, dijo. Y no solo ha estado con Laura. Hay más. Algo que ninguno de nosotros sabe, ni siquiera Laura. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando mantener la calma. Encontré mensajes, cartas que Enrique escondía. Hablan de un asunto oscuro, algo que podría destruir no solo a tu familia, sino a mucha gente en este pueblo. Carlos frunció el ceño, su mente trabajando a 1000 por hora. ¿Qué clase de asunto? Antes de que don Miguel pudiera responder, un golpe seco en la puerta interrumpió la conversación. Era Marta, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una determinación inusual. Papá, necesito contaros algo, dijo, con voz firme. No solo Sergio ha sido un secreto para vosotros. Yo también guardo uno. Se sentó frente a ellos, y con un suspiro profundo, comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela negra. Noches en las que Sergio desaparecía misteriosamente, llamadas a horas imposibles, y una amenaza constante que la mantenía callada. Carlos y don Miguel la escuchaban en silencio, mientras la tormenta rugía afuera, como si el cielo también llorara por aquella familia rota. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó Carlos, con una mezcla de dolor y rabia. Tenía miedo, respondió Marta. Miedo a perderos a todos. En ese instante, el móvil de Carlos vibró con un mensaje que heló la sangre a los tres. Estáis jugando con fuego. No sigáis escarbando o las consecuencias serán irreparables. La sombra de un enemigo invisible se cernía sobre ellos, y la verdad que creían haber descubierto era solo la punta del iceberg. Mientras la noche avanzaba, Carlos miró por la ventana y juró que protegería a su familia, aunque tuviera que enfrentarse a los demonios más oscuros del pasado. Pero sabía que, en ese juego de máscaras y secretos, la próxima jugada podría ser la definitiva, y en la penumbra, alguien observaba, sonriendo con malicia, preparando el siguiente movimiento en un tablero donde nadie estaba a salvo. Las semanas siguientes transcurrieron como un torbellino de emociones y descubrimientos. Carlos intentaba mantener la fachada de normalidad para sus hijos menores, pero por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Laura,
cada vez más distante y fría, se movía por la casa con una elegancia lánguida, vestida con blusas de seda negra que dejaban entrever delicadas cadenas de oro alrededor de su cuello y unos pendientes de perla que reflejaban la luz con un brillo casi hipnótico. Su perfume, una mezcla embriagadora de gardenia y almizcle, parecía envolverla en un aura de misterio y peligro. Una noche, mientras cenaban en silencio, Carlos recibió un mensaje anónimo: si quieres respuestas, busca en el sótano. Allí está la verdad que Laura no quiere que veas. Sin pensarlo dos veces, se levantó y bajó las escaleras que llevaban al sótano de la casa, un lugar que hacía años no visitaba y que siempre había estado cerrado con llave. Con la linterna del móvil en mano, recorrió el espacio oscuro y polvoriento. Entre cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas, encontró una pequeña caja de metal oculta detrás de unas tablas sueltas de la pared. Al abrirla, descubrió una colección de cartas manuscritas, fotografías y discos duros con archivos que contenían mensajes comprometidos, conversaciones secretas y documentos que vinculaban a Laura y Enrique con una red mucho más peligrosa de lo que Carlos jamás habría imaginado. Mientras examinaba aquella evidencia, un ruido sutil le hizo girar rápidamente. En la penumbra, una figura apareció. Era Marta, con una expresión entre decidida y temerosa. «Papá, esto es solo la punta del iceberg», susurró. «Laura y Enrique no solo traicionaron a nuestra familia, están mezclados con algo oscuro en el pueblo. Cosas que podrían destruirnos a todos». Carlos la miró, comprendiendo que la batalla que creía personal ahora se había convertido en un enfrentamiento contra fuerzas que iban más allá de su hogar. De repente, el móvil de Carlos vibró con un nuevo mensaje: «La próxima vez que bajéis al sótano, no estaréis solos». La amenaza era clara y la tensión alcanzaba su punto máximo. En ese instante, las luces de la casa parpadearon y se apagaron, dejando a padre e hija en una oscuridad completa, con solo el brillo tembloroso del móvil iluminando sus rostros llenos de miedo y determinación. La historia que Carlos había comenzado a desenmarañar había dejado de ser solo una tragedia familiar para convertirse en un misterio inquietante que podría cambiar sus vidas para siempre. Y mientras la oscuridad los envolvía, una voz tenue resonó desde las sombras, apenas un susurro: «No sabéis en lo que os habéis metido». La cuenta atrás había comenzado. Los días siguientes parecían sacados de una pesadilla sin fin. La casa de Carlos se convirtió en una fortaleza vigilada, donde cada sonido extraño hacía que el corazón le latiera con fuerza desbocada. Laura, cada vez más distante, vestía ahora con blusas de seda carmesí que rozaban su piel con una sensualidad directa e inquietante, combinadas con pantalones de cuero negro que acentuaban sus curvas y tacones finos que resonaban en el parquet como un metrónomo amenazante. Su maquillaje, impecable, destacaba unos ojos oscuros y profundos, como si escondieran secretos que nadie debía descubrir. Una noche, mientras cenaban en silencio, Carlos recibió una llamada anónima con una voz distorsionada que apenas susurraba: «Si quieres salvar a tus hijos, deja todo y no vuelvas a buscar». La llamada se cortó abruptamente. Carlos miró a Laura, que fingía calma, pero sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con un collar de oro que llevaba al cuello. Esa madrugada, incapaz de dormir, Carlos decidió revisar de nuevo los archivos del sótano. Allí, entre documentos, encontró un nombre que se repetía insistentemente: La Sombra. Según las cartas y mensajes, era una organización secreta que controlaba negocios y secretos en el pueblo y sus alrededores. Mientras intentaba entender el alcance de aquella red, un ruido seco le hizo girar. En la penumbra, una figura apareció. Era Javier, el detective, con el rostro tenso y cargado de noticias inquietantes. «Carlos, tenemos un problema mayor», dijo sin rodeos. «Enrique ha desaparecido. Nadie sabe dónde está, y Laura ha cerrado todas las vías de contacto. Esto es más grande de lo que imaginábamos». La tensión se cortaba en el aire, y Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Y los niños?», preguntó con voz quebrada. «Hay alguien más metido en esto», respondió Javier. «Alguien que quiere que todo esto se mantenga en secreto a toda costa». En ese momento, el móvil de Carlos vibró con un nuevo mensaje: «La verdad tiene un precio. Estás a punto de pagarlo». La batalla de Carlos no solo era por su familia, sino por su vida y la de sus hijos. Y en las sombras, alguien movía los hilos, preparando la jugada final de un juego del que nadie saldría indemne.